Hola gente de YouTube, este es el primer video de este canal. Hoy hablaré de un fan manga inspirado en la obra de My Hero Academia titulado My Villain Gang y explicarles por qué este fan manga superó a la historia original, pero en los peores aspectos posibles, así que comencemos. ¿Qué tal, Argonautas? Soy Revocarasu y hoy les traigo un vídeo un tanto diferente, pues será nada más y nada menos que analizando un fan manga, y por si fuera poco, encima tratará de Boku no Hero, una obra que ya sabéis que no me agrada precisamente. Sin embargo, incluso a aquellos que seáis grandes haters de la obra original, os recomiendo quedaros a ver este vídeo, pues lo que os mostraré a continuación es el singular y extraño caso de un fan manga que fue capaz de superar a su material de origen. Por supuesto, no olvidéis dar like y apoyar el vídeo spameándolo por todas vuestras redes sociales, si queréis que os muestre los otros pocos casos similares que existen. ¡Vamos allá! Resulta que últimamente cuando me pasaba por TMO no dejaba de encontrarme con My Villain Gang entre los más vistos. No obstante, por motivos obvios, es que directamente pasé de leerlo. Es decir, se trata de un fan manga sobre un shonen de peleas moderno y, para más Inri, de Boku no Hero. Literalmente es una advertencia andante de que probablemente lo que vayas a leer sea una aberración digna de los peores rincones de Wattpad. Pero, a pesar de todo, un día la curiosidad por ver qué tan malo podía ser este fan manga finalmente pudo conmigo. Y para mi sorpresa resultó ser un manga realmente excelente y con una calidad de dibujo muy digna. Por supuesto, no voy a decir que sea perfecto ni nada así, pues tiene sus fallas y algunas notorias, pero lo que sí puedo asegurar es que de haber sido así el Boku no Hero original, sería 1000 veces mejor de lo que soy. Dicho esto, voy a explicar un poco de qué va y los aspectos tanto positivos como negativos de esta obra, aunque sin dar spoilers. Pues hasta donde se ve el video comienza bastante bien, aunque eso de que así debió ser la obra desde el principio es algo sumamente ridículo que ni de Horikoshi se podría esperar algo tan bajo. My Villain Gang nos presenta una realidad alternativa en donde All Might jamás aceptó a Deku como su sucesor, negándole la oportunidad de ser un héroe. Por si fuera poco, ciertos sucesos que se justifican con el pasar de los capítulos causan a su vez que nuestro protagonista sea rechazado por cualquier trabajo relacionado a los héroes al que quiera optar, siendo además avergonzado públicamente. Esto lleva a Deku a un estado de desesperación absoluta y justo en ese momento de debilidad es que se le aparece All for One, quien le ofrece una mano. En este punto lo primero que pensé fue, dale, ahora se vendrá Dekuechi reventando cráneos mientras se baña en la sangre de All Might entre risas. Algo totalmente fuera de su personalidad real y que tristemente es lo que solemos ver en esta clase de What If. No obstante, el autor supo cerrarme la boca, y es que en esta historia Midoriya no es solo igual que en el manga original, sino que en verdad es incluso una versión mejorada. Y es que a pesar de no haber sido escrito por Horikoshi, este Deku mantiene una evolución mucho más lógica y normal que en la obra original. No, el Deku de My Villain Gang no es la versión mejorada del personaje, solo es un edilor que manipula a sus aliados con una visión tergiversada de la sociedad de héroes y un adolescente inmaduro resentido con los héroes que en todo el fan manga solo llora porque le negaron la oportunidad cuando este pudo buscar un trabajo como policía o ser vigilante. Aquí Midoriya acepta unirse a la Liga de Villanos, pero ya desde un primer momento nos deja en claro que no comparte las ideologías de All for One. De hecho, él mismo reconoce que Shigaraki y él son polos totalmente opuestos. En cuanto a por qué se une a ellos entonces, no os lo voy a revelar ya que sería spoiler, pero con que os diga que se le considera el sucesor de Stein, pese a no compartir sus métodos, creo que ya entendéis por dónde va la cosa. Deku siempre buscará salvar a los demás, esa es la base del personaje y que jamás cambiará. Y este autor entendió eso, creando una ruta en la cual Midoriya pasa a ser el villano a la vez que mantiene su forma de ser. No, el Deku villano no comparte la misma base que el personaje original. Este no solo manipula a sus aliados, sino que también experimenta con ellos para convertirlos en Nom, como es caso de Eri y Kouta, que fueron manipulados para unirse a la Liga de Villanos, y no solo eso sino que también extorsiona a Melissa para que se encargue de sus heridas y también prometerles la idea de un nuevo mundo a pesar de ser solo un sueño egoísta. Sobre lo que dije de que su desarrollo supera el escrito por Horikoshi, se basa en el hecho de que este Deku sí madura, sí evoluciona como persona, y en vez de pasar por etapas edgylord que luego le devuelven al mismo punto de partida, el Izuku villano se muestra como un Deku mucho más serio y menos Yorika, pero sin llegar al punto de dar cringe. Sí. Bueno, ¿qué le parece?
Es una broma, ¿verdad? Porque es lo más estúpido que he leído. Sigue siendo sentimental cuando la situación lo amerita, pero es que eso es justamente como debe ser. Midoriya es alguien sensible y bueno, y que madure no significa que deba volverse frío y sin sentimientos, sino que, tal y como hicieron en este fanmanga, lo correcto es que Izuku se vuelva más serio, pero no por ello más ecchi. No, este Deku no madura en ningún sentido en todo el fanmanga, está tan cegado por su odio que nunca se cuestiona lo que hace y siempre cree que tiene la razón y que cuando sus planes fallan pierde la cabeza y actúa de forma imprudente por su odio, cuando el Deku original demostró madurar y asumir la responsabilidad de vencer a los villanos para que nadie corriera peligro a pesar de que los civiles lo basurearan por según ellos arruinar su paz y que solo ha traído problemas, y con el discurso de Uraraka estos se mostraran más comprensivos para poder confiar en Deku en su momento más difícil, y si al final de ese arco vuelve como es alguien amable y más determinado en acabar con los villanos, acabando con Shigaraki y aprendiendo que no todos los villanos aprenden con las palabras, no como el villano que le importa un bledo las motivaciones de sus compañeros, solo se aprovecha de eso para convencerlos y actuar en sus planes y no nunca evoluciona como persona. Todos sus ideales son versiones tergiversadas de la sociedad de héroes y al final no hace un cambio bueno, demostrando que más que hacer el bien en el lado de la villanía solo quiso vengarse de All Might y los héroes, y en las partes donde se muestra su lado sensible es solo cuando se enamora de Toga porque le recordó a su mamá con que nos vino con fetiches extraños el villano. Pasando ahora con los demás personajes del cast, el autor de este fanmanga hizo un muy buen trabajo con ellos, adaptándolos perfectamente a todos los cambios en la historia producidos por Deku, y haciéndoles actuar de forma muy acorde a sus personalidades. A su vez, no se contentó solo con eso, y proporcionó un desarrollo alternativo e interesante a personajes como All Might y Mirio, a la vez que le dio protagonismo a secundarios como Kouta. Este es el peor aspecto del fanmanga, no solo la mayoría de los héroes están nerfeados o quitados de la historia, sino casi todo el fanmanga trata de Bakugo, Mirio y All Might deteniendo a Deku, y que personajes como Bakugo y Eri se sienten fuera de lugar, en primer lugar porque Eri se dejaría ser un humo si su trauma era que dejarán de experimentar con ella, no tiene sentido, para que luego el Deku villano la manipule con palabras bonitas, y ahí ya cambia de odiar a Chisaki y su mafia a hacer leal ciegamente a la liga de villanos. Y Bakugo, por Dios, el personaje que no solo no tiene ningún tipo de desarrollo, sino que también en casi todos sus enfrentamientos contra Deku solo estorba, no y tiene la capacidad necesaria para poder darle pelea a Deku, en vez de tener una verdadera redención. Tanto es así que al final dice unas disculpas vacías para siquiera dañar al Gary es tu villano, y no solo eso sino que también que quita a personajes como Aizawa y Hawks. Pudo ser interesante ver cómo se los villanos para recolectar información y que los héroes tuvieran más ventaja en la guerra y que no se sintiera un desperdicio en los héroes, y en base a la liga de villanos no solo la conexión entre todos es sumamente ridícula, como carajos Shinzo se unió a la liga si su objetivo era demostrar que con un poder de control mental podría ayudar a las personas, o peor aún con los personajes de las películas que salen de la puta nada, y sabrá Dios cómo el Deku villano los convenció también a Gendle y la Brava, que no son criminales como tal, solo personas que hacen vídeos en internet para llamar la atención, así que esto de que Gendle quiera ver el nuevo futuro que va a construir el Deku villano no tiene mucho sentido y todos le sirven fielmente a Deku sin cuestionar nada de lo que dice, pero bueno, le estoy pidiendo mucho a un fan manga de My Hero Academia. Eres una maldita decepción. La excepción a esto, y el primer punto negativo para este fanmanga, fue Shigaraki Tomura, quien, debido a que Deku le robó su papel como villano principal, quedó muy relegado en la historia, al punto de que incluso los personajes de dentro de la obra le preguntan a Shigaraki por qué deja que Deku se lleve tantos méritos en su lugar. Después de todo, en esta historia se nos presenta a Shigaraki y Midoriya como una dupla, un dúo de líderes con ideologías opuestas pero que se complementan. El único problema sería entonces la poca participación de Tomura, pese a mantener un rol destacado. Por otro lado, hay un aspecto de la obra que es negativo, pero a su vez es positivo, el cual es el siguiente. Este manga tiene muy pocos capítulos, pues, aprovechándose de la ventaja de ser un fan manga y contar con una base ya preestablecida, que en teoría el lector conocerá, el autor se tomó la libertad de hacer grandes saltos temporales entre capítulo y capítulo, pues todo el material que va en medio ya lo conocemos por la obra original. Básicamente, no necesita presentar personajes, ni explicar sus poderes, ni revelar grandes sucesos, a excepción, claro está, de aquellos que presenten novedades, pues a fin de cuentas, se da por entendido que no leerás esto sin saber por lo menos lo básico de la trama original. Esto, si bien es una ventaja, pues agiliza mucho la lectura y evita que nos aburramos viendo material repetido, también es una desventaja,
pues le hace ser totalmente dependiente de la obra original. Este también es otro aspecto malo del fan manga, porque al pasar todo fuera de cámara nunca nos muestran cómo fue la transformación de Deku a villano o de cómo todos sus aliados se unieron a la liga. Además que casi nunca muestran la perspectiva de los héroes contra la liga, solo a los villanos, haciendo que en la historia se olviden de muchos héroes que pudieron aportar en la guerra, y también los estudiantes de la clase 1 a que no tienen ningún tipo de participación, ya que el fan manga solo nos muestra el conflicto en los únicos 3 héroes que luchan contra el Deku villano. Por otro lado, inicialmente podríamos pensar que My Villain Gang también cuenta con otro aspecto negativo, y es que posee mucho texto. Y cuando digo mucho, es mucho. Y ya desde el primer capítulo, cuando en verdad un episodio piloto lo que debe hacer es llamar la atención y no amedrentar al lector con tantas palabras. No obstante, creo que esta problemática se soluciona teniendo en cuenta el punto anterior. Y es que a pesar de poseer tanto texto, debido a la gran velocidad de los sucesos, la historia nunca llega a sentirse lenta. Y de hecho, las grandes cantidades de texto se sienten acertadas al tener que proporcionar mucha información en tan pocos capítulos. De modo que, personalmente, no le veo el problema, pues como dije, la gran sucesión de eventos a alta velocidad evita que el texto aburra, y a su vez entretiene de gran manera al lector, contando únicamente con la desventaja de depender completamente de la obra original. Y es que aquí sí que hay que darle algo de mérito a Horikoshi. No es lo mismo crear un manga desde cero que hacer un fan manga. Por supuesto, no digo que un fan manga no vaya a tener trabajo detrás, pues lo tiene, y mucho si se quiere hacer bien. Pero es un hecho que es más sencillo agarrar algo ya creado y aprovechar sus puntos positivos a la vez que alteras los negativos, para darle tu toque y finalmente crear con ello algo superior. Estoy seguro de que Boku no Hero no hubiera tenido nada que envidiar a otros shonen de haber tenido estos dos como autores, complementándose. En definitiva, a pesar de ser un what if y por lo tanto no tener exactamente la misma trama que en el manga original, podemos considerar a My Villain Gang como un Boku no Hero perfeccionado. Una obra que, pese a tomar otro rumbo, ha sabido desarrollar mejor a los mismos personajes y ofrecer una historia mucho más novedosa y entretenida, colocándose como el extraño caso del fan manga que superó a su material original. Para aquellos que os hayáis... En conclusión, bueno, al final My Villain Gang no terminó siendo mejor que la obra original, aunque siendo sinceros nunca estuvo cerca de serlo. Es que con cosas como conveniencias argumentales, héroes nerfeados, desperdicio de personajes secundarios y borrados de la historia, personajes secundarios que se sienten fuera de lugar, y por último la peor versión de Deku de todos los fan mangas de My Hero Academia, no solo es edgy, egocéntrico, narcisista, manipulador y blanqueador de villanos, sino que también un adolescente malcriado que no maduró lo suficiente para aceptar la realidad de su vida, lo cual me decepciona mucho, que resultaba ser un concepto bastante interesante. Qué pena que la ejecución fue pésima y que solo deja ver mejor parado a la escritura de Horikoshi. Sin dudas My Villain Gang superó a la obra original, pero en mediocridad. Bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Este era un tema muy interesante el cual quería tocar porque veo mucha gente se la cromaba a este fan manga, y también me faltaron cosas las cuales mencionar, pero que si sigo el video estaría muy largo. Como sea, cuídense y adiós. Hola chicos, soy Koichi y les pido que se suscriban y le den like al video, ya que eso nos ayudaría bastante a mí y a Deku. Como sea, adiós.